Un saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que siguen nuestras clases de español. Bueno, después de trabajar 2 clases de comprensión, una clase de vocabulario en la comprensión, hoy toca el turno a la redacción de texto. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Y muy importante también. Entonces ya les presento el asunto de la clase de hoy. Hoy estaremos hablando sobre el párrafo, su estructura y la clasificación de la idea central. Yo estoy segura de que muchos de ustedes se han preguntado si se aprende a escribir bien. Pues no lo duden, es afirmativo. Sí se aprende a escribir bien. Lo que hay que tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. Bueno, los aspectos fundamentales son qué decir y cómo decirlo. Y precisamente en la clase de hoy nosotros vamos a estar abordando esta temática, porque vamos a recordar qué es el párrafo. Y digo recordar porque esto es un contenido que ustedes han dado en años anteriores. Pero bueno, recordar es volver a aprender. Vamos a ver cómo pueden estructurar correctamente un párrafo partiendo de la idea central, las principales y las secundarias. Esto es lo que vamos a hacer en nuestra clase de hoy. Pero antes, ¿qué les traigo como palabra del día? La palabra del día es la palabra, el sustantivo exuberancia, que significa abundancia. Su adjetivo exuberante, que significa muy abundante. Fíjate en su ortografía y no te equivoques al escribirla. Adentrándonos ya en el asunto de la redacción. Recuerda que el párrafo es un grupo de oraciones que tributan a una idea central, que están relacionadas entre sí, que responden a ese tema, decimos que es el tema o idea central porque es la que constituye el tema, el mensaje de lo que se quiere decir. Bueno, entonces es muy importante saber distinguir la idea central. Porque bueno, la idea central de un párrafo conjunto con sus ideas secundarias, el hablante lo dice persiguiendo un propósito comunicativo. Entonces, esto es importante. ¿Qué les parece si yo les muestro ahora un algoritmo de trabajo para determinar la idea central de un texto? Observen. Pasos para determinar la idea central. Un primer paso podríamos decir que es una lectura cuidadosa del párrafo y preguntarnos qué dice. Cuando vamos a realizar este paso, tenemos que hacer una lectura inteligente. O sea, debemos comprender el texto de forma literal e implícita y después vamos a traducirlo en nuestro código. Eso es lo fundamental en este paso. El otro paso sería determinar las claves de significado a partir de la siguiente pregunta. Cuando yo digo las claves de significado son las claves semánticas, las palabras clave. Si tuvieras que referirte a lo que el texto informa, ¿qué palabras o ideas no podrían faltar para expresarte? Claro, esas palabras no se pueden dejar de mencionar porque son las que indican pautas, indicios, pistas para poder establecer relaciones con ellas y con ellas se integran saberes, vivencias, sentimientos, entre otras actividades. Y el último paso es de qué trata el texto. Esto es muy importante porque cuando hayamos comprendido el texto, ya estas condiciones nos permiten a nosotros extraer o enunciar la idea central. Recuerden que leer es más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto.
es saber comprender, saber interpretar, es establecer opiniones formuladas como valoraciones y juicios. Y cuando se lee y se comprende lo que se lee, participamos en un proceso activo de recepción, porque somos cómplices de lo que leemos y estamos valorando, enjuiciando, entonces estamos haciendo una lectura inteligente y es fundamental para enunciar la idea central, nos es más fácil. Bueno, ya ven cómo el proceso de comprensión de texto es fundamental para poder determinar la idea central. Ahora, teniendo en cuenta o a partir de este algoritmo de trabajo que yo les presenté, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer primero el texto, yo les voy a dar tiempo para que lo copien. Dice, el periodismo, al tiempo que brinda la información, debe interpretar y comentar las noticias de mayor trascendencia, enjuiciar los hechos y actitudes, prever las consecuencias, en fin, orientar siempre en beneficio de la sociedad. Bien, les doy un tiempo para que lo copien. Bueno, ¿de qué trata el texto? Por supuesto que trata del periodismo, ese es el tema. Les pregunto, ¿qué se dice de él? Vamos a marcar toda la información donde se habla de él. Dice que brinda la información. Debe interpretar y comentar las noticias. Enjuiciar los hechos y actitudes. Prever las consecuencias. Y orientar siempre en beneficio de la sociedad. Esas son las ideas que se dice del tema. Fíjense que el tema es lo conocido y estas ideas es la información nueva. Ahora les pregunto, ¿cómo enunciarían toda esa información dada en el texto? ¿Cómo ustedes la enunciarían? Voy a ayudarlos. Yo quisiera que ustedes la enunciaran mediante un sintagma nominal. ¿Cómo lo harían? Pudiera ser así. La función orientadora del periodismo. Bien, pudiera ser así, pudiera ser el periodismo un orientador social. Pudiera ser el periodismo como orientador social. Pero fíjense que la palabra orientadora es una palabra clave dentro de este texto. Y si dijéramos que vamos a enunciarlo mediante una oración simple, ¿cómo lo dirías? Pudiera quedar así. El periodismo cumple una función orientadora. O pudiera ser el periodismo constituye un medio de orientación social. O sea, de estas dos formas pudiera resumirse todo el contenido del texto mediante un sintagma nominal y mediante una oración simple.
Como has podido observar, a veces la información, la idea central del texto no puede definirse exactamente dentro del mismo texto en una oración y está diluida en todo él, y entonces cuando esto sucede, la idea central se encuentra implícita. Fíjense que cuando esto sucede, ustedes deben tratar de definirla siempre con una oración porque es más fácil para precisarla. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Este ejercicio es muy interesante y verán qué sucede. Aquí tienen el segundo texto, que también quiero que lo copien. El verdadero periodismo educa. Dos puntos. La información que ofrece explica, enseña, guía, dirige. Deja enseñanza y, gracias a ello, el público lector lo respeta, lo defiende y lo ve como un arma de gran valor. Pueden trabajar con él. ¿Ya pueden determinar la idea central? ¿Se encuentra igual que en el otro texto? No. La idea central se encuentra dentro del texto. Y es este el verdadero periodismo educa. Fíjense que esta idea central está en el texto, no hay que elaborarla. ¿En qué parte del texto se encuentra? Al principio, efectivamente. Bueno, ¿y con qué fin se coloca esta idea central al principio del texto? Porque nos sirve como introducción. Fíjense, vamos a ver ahora este mismo texto con una ligera variación. Observen. Es el mismo texto con una ligera variación. La información que ofrece el verdadero periodismo explica, enseña, guía, dirige. El verdadero periodismo educa, deja enseñanza y, gracias a ello, el público lector lo respeta, lo defiende y lo ve como un arma de gran valor. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde encontramos la idea central? Pueden marcarla. La idea central la encontramos en el medio. Bueno, ¿y por qué encontramos esa idea central explícita en el medio? ¿Cuál es la función que ella realiza aquí cuando se ha movido? Pues claro que sirve de enlace entre las ideas que le anteceden y las que le suceden. Fíjense que se movió de lugar. Vamos a ver entonces este mismo texto con otra ligera variación. Observen. Bueno, ya no se los voy a leer, ustedes solitos van a leer y van a marcar la idea central. ¿Cuál será la idea central? Pues claro que es la misma, el verdadero periodismo educa. ¿Dónde se encuentra esta idea central? Al final, muy bien, obsérvenlo. Y entonces, ¿por qué se ha movido hacia el final? ¿A qué intención obedece? ¿A qué sirve de cierre, de conclusión? Es un cierre semántico, es un colofón. Recuerden que ustedes toda redacción tienen que cerrarla, de lo contrario pierde coherencia. Por lo tanto, esta idea central está al final porque sirve de cierre a la información. Bueno, entonces vamos a cerrar en unas breves conclusiones. La idea central se encuentra como explícita. Pueden tomar notas. ¿Por qué? Porque está dentro del texto. Fíjense cómo esa idea central está formulada en una oración
Y esa oración pues, también se puede llamar oración temática. ¿Por qué oración temática? Porque ella contiene el tema del asunto que se va a comunicar según el hablante o el que escribe. Y además, fíjense cómo esta oración va cambiando de posición en el texto según la finalidad comunicativa. Al inicio, ¿cómo se encuentra esta oración? Bueno, si yo la quiero poner al inicio porque es una introducción. Si la quiero colocar en el medio, cuando se mueve al medio, es un enlace entre oraciones. Y cuando la colocamos al final, pues entonces es un colofón, un cierre, una conclusión. Entonces, en función de esto, nosotros ahora vamos a ver cómo se relacionan esta idea central con el resto de las ideas. Fíjense, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a desmontar este mismo texto y ustedes van a desmontarlo junto conmigo para ir analizando cómo esa idea central se va nutriendo de las ideas principales y de las ideas secundarias. Entonces, ya lo tienen en pantalla. Dijimos que la idea central era, vayan diciéndolo y vayan escribiéndolo junto conmigo, el verdadero periodismo educa. Perfectamente. Repito que es una idea central explícita porque está explicitada en el texto, formulada en una oración que se relaciona con las ideas principales y secundarias y son las relaciones del qué. Vamos a ver cuáles son las ideas principales. Son las relaciones del qué se dice. Las principales son la información del periódico, explica, enseña, dirige, deja enseñanzas. ¿Por qué son ideas principales? Porque recuerden que son importantes, imprescindibles para lo que se desea comunicar sea comprendido y son de una necesidad primordial. Además de esta idea central, tener relación con ideas principales y es el qué se dice, que no es más que la estructura interna del texto, del párrafo. Vamos a ver entonces las otras ideas del párrafo que son las secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? Esa que dice, y gracias a ello, por supuesto, el público lector lo respeta, lo defiende, lo ve como un arma de gran valor. Todavía aquí estamos diciendo qué se dice. Estas son las relaciones del qué. Son las relaciones del qué que después se van a mover con las relaciones del cómo lo dice. Y primeramente vamos a ver por qué estas ideas son secundarias. Recuerden que cuando ustedes van a escribir ideas secundarias, son las que se derivan de las ideas principales y pueden o no tener relación directa con la central, pero sí la tienen de forma directa con la principal. No son imprescindibles para lo que se comunica, pero sí, miren, aclaran, complementan y son muy importantes también, aunque sean secundarias, porque te aclaran y te complementan todo lo que vas a enunciar de las ideas principales. Y el cómo se dice es la forma en que está dicho. Y aquí tenemos entonces las relaciones de la estructura externa del párrafo. ¿Cómo tú vas a decir ese párrafo? A ver, ¿cómo está dicho ese párrafo? ¿Es un párrafo que está dicho con oraciones complicadas? ¿Con un léxico complicado? No. Miren, simplemente está dicho con oraciones cortas, oraciones muy precisas, con un léxico adecuado, con un léxico sencillo. Y todas estas relaciones entre las oraciones son las que componen el qué se dice. Bien, entonces, vamos, esta es la idea, estas son las relaciones entre la idea principal, cómo esa idea central se nutre de las ideas principales, de la secundaria, que es el qué decir, y de las ideas, las otras ideas, que son, bueno, como lo dice el texto, que es mediante las oraciones cortas, en este caso, precisa y con un léxico adecuado y sencillo. Bueno, habrá otras ideas que son accesorias, que adornan y demás, pero nosotros no nos vamos a referir aquí a ella, quizás sus profesores en el aula sí se refieran a ella. Entonces, bueno, resumiendo esta parte, podemos decir que el párrafo es una forma de la expresión escrita.
y que ustedes deben saber estructurarlo correctamente. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que saber qué voy a decir. Bueno, ¿qué yo voy a decir de ese tema? Si no sabes hablar del tema, tienes que acopiar la información como te hemos enseñado siempre y después estructurar aquel párrafo. En esas relaciones del qué que yo digo, bueno, esa es la forma interna del texto. Y entonces el cómo lo voy a decir, que debe ser con oraciones cortas, con un lenguaje preciso, no un lenguaje ampuloso ni rebuscado, porque eso afea el escrito, sino una forma natural y sencilla que eso lo embellece siempre. Bien, entonces a partir de aquí, bueno, vamos a hacer un ejercicio que dice así. Me abren el libro de texto ya en la página que les voy a señalar, porque este texto que está en pantalla está tomado de su libro y es de la página 158, localicen el sexto párrafo. ¿Les doy tiempo para que lo hagan? Bien, les doy un tiempo para que lo localicen. ¿Ya lo localizaron? Vamos a leerlo. Dice, el artículo presenta modalidades entre las que se encuentran el editorial o artículo de fondo, que expresa las opiniones del periódico como órgano o institución, y por lo general aparece sin firma o solo firmado por el director. El artículo general, que refleja el criterio personal de su redactor, por lo que siempre aparece respaldado por su firma. Continúa diciendo, el comentario es un artículo breve que enjuicia problemas de la actualidad. La crítica de arte y literatura posee características peculiares y hasta puede participar en alguna medida de la creación literaria. Y ahí termina ese sexto párrafo de la página 158 del libro de texto. Y yo les pregunto, bueno, ¿sobre qué aspecto trata este párrafo? ¿Qué me contestarían ustedes? Efectivamente, trata sobre el artículo periodístico. Entonces, en función de esto, yo quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Dice, escribe sí en la opción expresión que resume la idea central del texto y no en las que no cumplen esa condición. La idea central es, y dice la primera opción, el artículo de fondo es muy importante porque expresa opiniones oficiales. Les dejo esta parte para que la copien y vayan trabajando. Bueno, ¿qué contestar? Es cierto que el artículo de fondo es importante porque expresa opiniones oficiales, pero esa es la idea central del texto. Pues claro que no. No es la idea central porque solamente se refiere a una de las modalidades, que en este caso es el artículo, y ahí se refiere a la crónica, al artículo en general, etc. Por lo tanto, esta no es la opción
que determina qué es la idea central del texto. Vamos a pasar a la otra parte. Dice, el artículo periodístico presenta varias modalidades en la prensa escrita y la crónica es un tipo de artículo que informa sobre determinados acontecimientos. Ahí tienen que pensar cuál de las dos será la idea central del texto. ¿En cuál de las dos constituye la idea central? ¿Cuál es sí? Esta es la idea central del texto, efectivamente, porque es el artículo periodístico que presenta todas las modalidades que ustedes vieron, como son el artículo de fondo, la crónica, el artículo en general, el comentario, etc. Bien, y la otra, por supuesto, sería no, porque la crónica es una de las modalidades. ¿Cómo se encuentra esta idea central? Se encuentra implícita. Fíjense que no hay una sola forma para enunciar la idea central. Hay distintas formas para decirla, para enunciarla. ¿Qué es lo fundamental? Que ustedes sepan, lo esencial, que ustedes sepan apreciar lo que es fundamental de lo que no lo es. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, y como conclusión de la clase de hoy podemos arribar a la siguiente. La idea central constituye el microresumen del párrafo. Micro porque por supuesto es pequeño, es un resumen, ya lo dice la palabra. Y la otra conclusión a la que podemos arribar es que puede aparecer en una oración temática, dije que era oración temática que puede estar explícita o será necesario elaborarla tomando lo que esencialmente plantea el párrafo y aquí sería una idea esencial implícita. ¿Por qué oración temática? Había dicho porque es portadora del núcleo significativo que contiene el tema y que puede aparecer en cualquier parte del párrafo. Y la implícita tiene que ser a partir de la comprensión del texto, formar estructurar la información. Esto es muy importante. Lograr el éxito en este proceso, ¿qué es lo que garantiza? La eficiencia en la producción textual vinculada con todas las diversas habilidades que ustedes deben conocer y dominar para que demuestren ser unos verdaderos lectores y demuestren tener competencia comunicativa. Es muy cierto, esto es importante y muy útil, no solamente para una clase de español, a la hora de leer y comprender lo que lees, y sobre todo cuando vas a estudiar otras asignaturas es muy importante. Bueno, ya los dejo con la actividad independiente. Lee cuidadosamente el quinto párrafo de la página 158 del libro de texto. Determina su idea esencial y clasifícala. Si la clase te resultó útil y si contribuyó a que tú supieras trabajar un poquito más el párrafo y su estructuración, bueno, pues yo me doy como satisfecha y me despido de ustedes así. Hasta un próximo encuentro.